Bueno, muy buenas a todos. Y el día de hoy quiero hablar de una situación muy grave que está ocurriendo en Canadá. Resulta que varias personas por mis redes pues me han escrito que por favor pues hable un poco del tema. Y bueno, simplemente quiero decir que bueno, los que me siguen en Facebook pues lo que voy a hablar acá es casi lo mismo que está en el artículo que escribí, pero simplemente que aquí voy a ampliar un poquito más las cosas. Entonces pues aquí pueden complementar. Sin embargo, el artículo que puse en mi página de Facebook lo voy a pegar acá en la descripción de este video. Entonces pueden leerlo, que es básicamente el resumen de lo que voy a decir acá. Simplemente pues comentar a grandes rasgos qué es lo que está pasando, dar el contexto y explicar la realidad, lo que hay detrás, porque pues detrás siempre hay muchas cosas turbias y muchas cosas que no son lo que parece. Resulta que se trata de un brutal ataque que están cometiendo contra varios templos católicos, los están vandalizando y quemando, ya van, creo que según últimas noticias, van 6 o 7. Y bueno, y la razón es porque fueron encontrados algunos restos de niños indígenas, unos 180 para ser exactos. Y estos restos fueron encontrados en inmediaciones de algunas residencias estudiantiles indígenas, que eran unos centros donde la iglesia se encargaba de la formación y la educación de algunos niños de estas minorías étnicas de Canadá, a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y bueno, em, básicamente, ¿qué es importante entender de eso? O sea, la razón por la que están quemando las iglesias es porque dicen, porque los medios han dicho que se encontraron estos restos, pero nunca dicen, pues, cuál es el motivo o bueno, o por qué, o cuál es la causa de muerte de estos niños. Primero recordemos que Canadá era colonia inglesa y que Inglaterra no era católica. Entonces algunos están diciendo que es que la iglesia se metía a Canadá a quitarle los niños a los indígenas. Eso es imposible, o sea, la iglesia no podría haber hecho eso porque de hecho, Gran Bretaña y Canadá, pues actualmente incluso la reina de Inglaterra sigue siendo la gobernante de Canadá según la Constitución de Canadá. La Iglesia Católica nunca ha tenido ninguna potestad para hacerse cargo de niños de nadie en Canadá. De hecho, Canadá nunca ha sido un país católico, entonces es importante recordar eso. Canadá fue colonia inglesa, no católica. Y bueno, recordemos que los ingleses, ellos tenían dos tipos de colonias, como por ejemplo la India o las colonias de África, que eran colonias donde extraían o donde extraen recursos naturales, ¿no? Y por otro lado tenían sus colonias residenciales, como lo era Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Estados Unidos, y que era lo que hacían en estas colonias donde vivían o donde residían. Ellos tenían la política de prácticamente borrar la población totalmente, las poblaciones indígenas. Y vemos que en la actualidad, por ejemplo, en Estados Unidos, la población indígena no supera el 2% de la población. Lo mismo en Australia, en Nueva Zelanda, las poblaciones indígenas fueron reducidas. Y, por ejemplo, nunca se habla de los grandes genocidios, muy poco se hablan de los grandes genocidios australianos, em, canadienses, bueno, en fin, estos grandes, y no fueron cometidos por la Iglesia Católica, fueron cometidos por la corona británica, por el Imperio Británico. Pero de hecho, incluso hoy día se le tira más hate o más odio al Imperio Español, que ellos sí no exterminaban la población, sino que en los países o colonias españolas sí hubo un proceso de mestizaje. Por eso es que pues nosotros latinoamericanos pues no somos europeos, mientras que los estadounidenses, los australianos sí. Entonces pues es importante recordar eso. Estas colonias inglesas eran muy estrictas con los nativos americanos. O sea, ellos tenían unas políticas muy duras y muy sangrientas, digámoslo así, hacia estas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablan del hallazgo de estos huesos, pero como dijimos, no dicen cómo murieron, ya que pues en este tiempo, en esta época, había una muy alta mortalidad infantil, porque recordemos que el tema de las vacunas no estaba implementado generalmente todavía, y a nivel mundial, la mortandad de niños era muy alta, o sea, no solo en Canadá, sino en todos los países del mundo morían muchos niños de enfermedades como la viruela, como el sarampión, y bueno, en fin, muchas enfermedades, la influenza, bueno, distintas enfermedades y entre otros. También Canadá tenía digámoslo así, un detalle más,
Y es que pues los que han visto un mapa saben que Canadá es un país muy septentrional. ¿Qué quiere decir eso? Que está ubicado muy al norte y eso hace que tenga inviernos muy fuertes. En esos inviernos también morían siempre muchas personas, muchos indígenas, mucha población moría en esos inviernos, sobre todo gente mayor, personas que no tenían acceso a leña, bueno, cosas así. Y las muertes por hipotermia eran muy comunes en Canadá. Y muchos de estos niños, pues muchos de estos muertos, digámoslo así, no tenían lugares para enterrarlos, entonces la iglesia los enterraba en los predios mismos de ellos, cerca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar, en tercer lugar, que la iglesia católica jamás fue mayoritaria en Inglaterra, por lo que, como ya dijimos, no tenía potestad sobre esos niños. Los niños que entraron a estas escuelas residenciales lo hicieron por orden de la corona inglesa, ¿sí? Que tenían y que querían hacer que los niños se fueran asimilados a la cultura canadiense. Entonces, en primer lugar, la Iglesia Católica nunca separó a ningún niño de los padres de nadie. Fue la corona inglesa, que ellos no son religiosos de ningún tipo. Profesan un anglicanismo, pero es más, digamos, un anglicanismo más simbólico. O sea, no es que realmente ellos sean cristianos o que practiquen una fe cristiana. Entonces, ellos separaban a los hijos de los padres. Y por ejemplo, nadie está quemando los edificios públicos de Canadá, que es lo que deberían hacer supuestamente, siguiendo esta lógica, ¿no? Y no lo están haciendo, ¿no? Es importante recordar y tener en cuenta eso. Y también la corona le dio a varias iglesias, les pidió la ayuda para que abrieran estas residencias estudiantiles, como fue el caso de la Iglesia Presbiterana, la Iglesia Episcopaliana y la Iglesia Unida de Canadá. ¿Sí? Y pues únicamente están quemando las iglesias católicas, ¿no? Curioso, ¿no? Así los protestantes también hagan daños y todo, a ellos sí no les queman iglesias, pero a la iglesia católica sí. Y bueno, ahora también este problema, este escándalo, llega en un momento muy oportuno y a partir de ahora quiero hablar de un personaje siniestro y corrupto, perdón que lo llame así, pero es la realidad, que es el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ¿no? Y este escándalo llega en un momento que coincidencialmente le conviene mucho a él. Y déjenme les explico por qué. Resulta que en este momento el primer ministro está impulsando varias leyes de financiación a ONGs que supuestamente protegen a los indígenas. Y está financiando muchas leyes y muchos proyectos y necesita dinero para eso. Entonces, ¿qué está haciendo? Este escándalo lo que va a hacer es mover la sensibilidad popular para que a los que no le voten sus nuevas leyes, él pueda llamarlos, mire, es que ustedes son racistas, son insensibles, ¿no? Él quiere generar un impacto en la sociedad canadiense con este acontecimiento. Y por eso no fue coincidencia que que este supuesto escándalo estallara en este momento. Recordemos que el primer ministro de Canadá ha tenido muchos casos de corrupción. Entonces, pues aquí voy a mencionar simplemente algunos, ¿no? Voy a mencionar, por ejemplo, cuando en el año 2016 él tuvo unas vacaciones en una isla privada. Pero ¿qué pasa? No es pecado ni es, digamos, ilegal tener vacaciones en una isla privada de un amigo. Pero ¿qué pasa? Que este amigo es, era el dueño de la isla privada, se llama Aga Khan, que es el líder de una secta musulmana. Y bueno, es un señor muy multimillonario, un jeque musulmán multimillonario. Y bueno, resulta que la fundación de él en Canadá ha recibido de parte del gobierno más de 330 millones de dólares. Ojo a la cifra. Y pues bueno, nadie sabe, por ejemplo, ese dato, que el gobierno de Canadá da millones de dólares a jeques árabes. ¿Con qué fin? Solo lo sabe Dios, porque no dicen, o sea, no dicen exactamente por qué razón. El caso es que este señor Aga Khan tiene una fortuna de 800 millones de dólares estadounidenses y bueno, resulta que según la ley canadiense, em, no se pueden aceptar regalos y otras ventajas susceptibles de provocar conflicto de intereses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Trudeau le da plata a este señor, a Aga Khan, ¿sí? A su fundación, y ahora él recibe unas vacaciones en la isla privada de Aga Khan. Eso fue en el año 2016.
Y bueno, el informe indica que pues él en efecto tomó esas vacaciones y de acuerdo con la cadena CBS, estas vacaciones en la isla privada de Aga Khan le costaron al erario público canadiense cerca de $215.000. O sea, se toma unas vacaciones de cientos de miles de dólares de parte del bolsillo de los canadienses. Y no veo a los canadienses protestando por eso. O sea, eso son cosas que bueno. El primer ministro lo recibió y solamente le dieron una amonestación verbal. Entonces, no, ni siquiera le pasó nada, o sea, no tuvo consecuencias. Violó la ley porque recibió beneficios de parte de alguien que supuestamente no podía. Y bueno, y si eso es lo que se sabe, imagínense cuánta plata ha recibido Justin Trudeau de ese señor Aga Khan. No sabemos, ¿no? Entonces, pues él fue investigado por este tema, pero no fue el único. Hay otros casos también bien interesantes. Está, por ejemplo, cuando trató de presionar a unos jueces y a unos fiscales, ¿no? Para favorecer unas empresas mineras y de extracción de hidrocarburos, ¿no? Resulta que Trudeau intentó sobornar a la entonces fiscal general, la ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould. ¿Por qué? Porque, bueno, le intentó a través de varios funcionarios y de ofrecerle dádivas, porque pues quería que ella no investigara la empresa SNC Lavalin. Entonces, este escándalo salió a la luz en febrero del 2019 cuando la ministra de Justicia, la señora Wilson Raybould, luego de haber sido transferida a la cartera, renunció a su cargo, ¿no? ¿Con qué argumento? Con el argumento de que había perdido la confianza en el gobierno por interferencia del primer ministro Trudeau. Resulta que la compañía SNC Lavalin es una de las constructoras más grandes del país y estaba involucrada en muchos casos de corrupción. Por ejemplo, de sobornar funcionarios en países árabes, en África, sobornos para obtener contratos, por ejemplo. En el gobierno, se supo que en el gobierno de Muammar Gaddafi sobornaron funcionarios para obtener contratos, algo así como un mini Odebrecht. Y esta señora Wilson Raybould afirma que fue retirada de su cargo de ministra de Justicia porque no se dio a las presiones que le ejerció Trudeau para llegar a un acuerdo con la compañía. Y pues bueno, se suponía que la gigante de ingeniería debió haber pagado una multa como parte del pacto. Y esa salida había habilitado un proceso judicial que habría vetado a SNC Lavalin de recibir cualquier contrato del gobierno por una década. Trudeau dijo que no se disculpa porque igual él está defendiendo los trabajos de los canadienses, ¿no? Pero entonces vemos cómo es la doble moral de ese señor, ¿no? Imagínense usted como primer ministro bloqueando investigaciones a una empresa corrupta, a una empresa que está en varios casos de corrupción y tampoco, de nuevo, increíble, pero no pasó absolutamente nada. Pero el caso más grave, ojo, estos son solo 3 casos. Hay muchos más, o sea, solo les voy a hablar de 3 casos porque si dedicara un video entero a solo la corrupción del señor Trudeau, sería un video que duraría horas y horas infinitas porque es que este señor es, de verdad, una joya. Entonces, uno de los casos que a mí más me impactó fue el año pasado porque fue con dinero de la pandemia. O sea, dinero que se suponía que iba para los canadienses pobres. Bueno, en Canadá no es que haya pobreza como tal, pero sí, o sea, digamos que uno cree que no, porque pues uno ve a Canadá como un país muy avanzado y todo, pero siempre en esos países incluso hay personas que pasan necesidades. Y resulta que él aprobó un presupuesto a una ONG que se encargaría de ayudar a los afectados por la pandemia, que se llama la WE Charity de Canadá. Le dio un presupuesto de $45 millones aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Se suponía que con ese dinero iban a ayudar a promover la educación a los jóvenes de Canadá. Por ejemplo, estaba diseñado para conectar estudiantes graduados de la secundaria con opciones de trabajo voluntario pagado y bueno, se suponía que era para compensar la pérdida de los empleos de verano previstos a causa de la pandemia. Pero ¿qué pasa? Después empezó a saber que la mamá y el hermano de Trudeau
comenzaron a recibir dinero de parte de esta ONG, de la W, porque supuestamente la mamá, Margaret, por ejemplo, Margaret Trudeau dice que recibió más de $200,000 por hablar, por dar unas simples conferencias en la W. Y lo mismo, el hermano también recibió $25,000 por hablar en unos eventos de esa misma ONG. Entonces vemos que están recibiendo miles de dólares, incluso la familia recibe millones de dólares. El mismo primer ministro y su esposa también trabajan para esa organización de caridad. Entonces ya ven lo que está haciendo el primer ministro, o sea, aprueba unos dineros para una organización de supuestamente de caridad y ¿qué hace esa organización de caridad? Le da la plata a él y a su familia, ¿no? Entonces, bueno, em, hace 2 semanas supuestamente, digamos, bueno, el año pasado, más o menos en julio, supuestamente se disculpó por ese tema. Entonces, pues bueno, también hay muchos escándalos con ministros, también ministros recibieron plata de eso, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahorita el señor Trudeau? Mediante la calumnia y el desprestigio de la iglesia y generando un escándalo, quiere sensibilizar y escandalizar a la sociedad canadiense para que primero no le investiguen toda su corrupción y para que segundo le sigan aprobando dinero para sus supuestas fundaciones y que él pueda seguir, él y su familia y sus ministros y su gabinete puedan seguir robando millones de dólares. Entonces, como vemos, detrás de todo esto siempre pues hay cosas que no sabemos y cosas pues bien complicadas, cosas turbias. Y bueno, simplemente pues para mencionar eso. También quiero decir que ese señor tan corrupto y tan hipócrita se atrevió incluso a exigirle a su santidad el Papa Francisco que se disculpara, cosa que él no hizo, obviamente. Su santidad sí manifestó que la situación que estaba sucediendo en Canadá era pues bastante triste, bastante preocupante. Y en un tuit el Papa Francisco pues lo manifestó, y no solo en un tuit, sino que también en una de sus audiencias, pero sin embargo no ha pedido disculpas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que dijo el Papa en su tuit del pasado 6 de junio fue: estos momentos difíciles son un fuerte llamado a todos para alejarnos del modelo colonizador y caminar codo con codo en el diálogo del respeto mutuo y el reconocimiento de los derechos y valores culturales de todas las hijas e hijos de Canadá. Entonces vemos que el Papa no se disculpó por esto porque él mismo sabe que no hubo culpa. Y de hecho en el año 84 su santidad Juan Pablo II visitó Canadá y se reunió con varios líderes indígenas del país que le dieron las gracias por las escuelas residenciales canadienses. ¿Sí? ¿Y por qué le dieron las gracias? Primero, porque muchos niños indígenas pudieron estudiar gracias a estas escuelas. Eso por un lado, que eso no lo dicen los medios tampoco. Pero los indígenas sí se lo agradecen, qué curioso, al Papa Juan Pablo II. Y en segundo lugar, también pues porque muchos niños incluso vieron salvadas sus vidas, porque el gobierno canadiense, digamos que lo que hacía era quitarle los niños o bueno, sustraer de familias a estos indígenas y luego no tenía maneras ni tenía infraestructuras para darles protección o educación. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que la mortandad de estos niños hubiera sido más alta. Y por eso los líderes indígenas se reunieron con Juan Pablo II en el año 84 y le agradecieron por la existencia y el trabajo de la iglesia. Entonces, digamos que no solo es una mentira lo que están diciendo, sino que también es una injusticia, porque la iglesia por muchos años ha servido a los pobres y necesitados, y el crimen de la iglesia fue haber tendido la mano cuando se le necesitó. Entonces, pues como les decía, pues simplemente comprender que no todo es lo que parece. Estas personas como Justin Trudeau, personas corruptas que solo buscan dinero, eh, a costa incluso de calumniar y de destruir a los demás. Y por eso dicen en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 el origen de todo mal es el amor al dinero. Y entonces pues no importa a quién tengan que destruir, no importa a quién tengan que calumniar, no importa si manchan el buen nombre de una institución que le sirvió al país y que le sigue sirviendo al país. Entonces pues bueno, y también no debemos sorprendernos porque Jesucristo nos dijo que la iglesia iba a ser perseguida, que siempre nos iban a atacar, como dice Juan 15:18.
Si el mundo me odia, si el mundo los odia, recuerden que a mí me dio primero. Así que bueno, es importante informarnos, mantenernos unidos en oración, ya que nunca las cosas han sido fáciles para la iglesia y nunca lo serán, porque pues es la promesa de Jesús. Entonces, pues nada, simplemente agradecerles por haberme escuchado. em, y pues bueno, ya tenemos que tener pues ya tenemos un criterio o bueno, ya por lo menos sabemos cuál es la realidad de lo que hay detrás de esto y les agradezco. Entonces, pues no siendo más, les deseo bendiciones, un saludo y hasta la próxima.